Toma 2. Empezamos con el entrevistador número 1. Coméntame, ¿sabes tú o conoces tú el Código de Ética Profesional? De hecho, tengo nociones básicas del código de ética, como un conjunto de normas que estipulan cómo uno debe de actuar en las situaciones, digamos, cotidianas o del día a día. Ya. Entonces, en base a eso, damos pase a la primera pregunta. ¿Cree que tus cursos se enseña realmente lo que dice el Código de Ética Profesional o solo se menciona de forma superficial? De hecho, considero de que de manera implícita están mencionadas de manera superficial. Algunos docentes sí son más estrictos y lo ponen mayor en cuenta, pero por lo general solamente lo mencionan. Okay. Entonces, para tu punto de vista, solo es superficial, solo lo Exacto, porque menciona. una gran mayoría es superficial y ya de manera implícita entienden de que todos son conscientes del código de ética. Uno que otro sí hace muy hincapié en esto, más en cursos de investigación, por ejemplo. Está bien. Pregunta 2. ¿Has sentido que tus profesores se orientan a aplicar principios del código de ética en trabajos o proyectos académicos? Sí, proyectos, trabajos de investigación más que todo. Toda la parte investigativa son bastante rigurosos en lo que es el código de ética, en la parte de citas de texto, de formato APA, por ejemplo, de referencias, de bibliografía. Sí son bastante rigurosos, sí, Minuciosos. minuciosos en ese sentido. No quieren que haga malas prácticas de plagio, de copia, o de que se usen guías, por ejemplo, para que haga el trabajo, sino las cosas, si viene de un autor, se reconoce la autoría de tal persona. Y si es que no es así, viene el propio, también uno tiene que reconocer su propia autoría en el trabajo. Y en cuanto a lo profesional, por ejemplo, a los protocolos, ¿Los reconoce en qué sentido? protocolos profesionales, por ejemplo, ahora nosotros que estamos como administradores, ¿no? Para el área de recursos humanos, por ejemplo, para contratar a un personal necesitamos ciertos protocolos, como para las etapas de contratación, recolección y selección. ¿Cómo entiendes eso, los códigos de ética? Bueno, en el manejo de información personal, claro, porque hay muchas situaciones en las que la información pasa a otros lados, o por lo bajo, digamos, te llega información de otros lugares o puede filtrarse. Creo que el código de ética permite bastante el hacer que ese contenido de información sea manejado con la seguridad del caso y que sea empleado para un fin específico y que no sea tergiversado de ese propósito. Está bien. Y con ello damos paso a la pregunta 4. ¿Alguna vez participaste en dinámicas o actividades donde tuvieras que aplicar los valores del código de ética profesional a casos reales o simulados? Bueno, en mi vida personal aplico bastante la ética. Ok. Trato de llevar una vida de virtud. Así que es constante la práctica en esta de manera personal. En lo profesional, si bien es cierto, he llevado cursos donde sí se hincapié bastante en la ética, no me ha costado mucho que sea constante, porque si lo hago de manera personal, también de manera profesional. Sí ha habido más casos en los cuales ha sido bastante expresivo en el tema de investigación, por ejemplo, en el tema de prácticas pre, en el tema de trato con empresas, cuando te dan facilitan información como ciertos flujos de caja, cierta Claro. información de la empresa más personal, más privada, manejarlo con cuidado, que no se filtre en otros lugares, o a internet, por ejemplo. Así que sí he tenido situaciones en las cuales sí me he visto en esa situación. Ok, entonces has vivido ambos, tanto reales como simulados, Exacto, se podría decir. exacto. Ya. Pregunta 5. ¿Cree que las clases participativas como debates o estudios de caso te ayudan a entender mejor el código de ética profesional que las clases teóricas? Sí, bastante, bastante, porque la ética creo yo que se entiende, uno lo comprende viendo teóricamente, Claro. ve el panorama completo, lo holístico, pero y realmente lo siente o se pone en el lugar cuando debate, cuando se ponen los dilemas de opción A, opción B, ¿qué harías en esa situación? Creo que ahí hay mucho énfasis en la opinión, en qué es lo que sientes, cómo es que analizas la situación, qué decisión tomas y por qué. Eso se da justamente en un contexto de un debate, de una conversación, de donde intercambian opiniones para comprender el punto de vista del otro. ¿Alguna experiencia personal que hayas tenido? Bastante, en el curso de reestructuración, por ejemplo. Ok. Sí hubo debate en el cual, no recuerdo el tema exactamente, pero sí debatimos sobre cuándo usar la ley, tema de contrataciones, es moral o éticamente correcto hacer eso de aquí o no, y ver opiniones diferidas, opiniones contrarias, algunos compañeros dispuestos a escuchar y a entenderte, otros dispuestos a tajantemente refutar tu punto de vista, Claro. pero es parte, creo que la ética genera ese contexto de opiniones, de escucha, de un poco de bloqueo entre ciertos puntos de vista, pero es parte de entender que hay mil formas de ver una situación y mil formas de actuar. Y tratemos de analizarlas y actuar de manera correcta. Está bien. Pregunta 6.
¿De qué manera consideras que tu formación académica ha contribuido a que aprendas el código de ética profesional en tu carrera? Uy, muchísimo. De hecho, tan solo con decir código de ética o ética se aplica en la vida personal. Claro. Ahora, si colocamos código de ética profesional, tiene que ser llevado en un marco de una formación formal, en este caso la universidad. Ajá. Y sí, en San Marcos pues me ha ayudado mucho a poder llevarlo eso de manera más explícita. En mi vida personal era implícito, acá en la universidad es explícito lo que me enseñaron. Así que sí, he tenido la oportunidad de poder desarrollarlo, aprender de ello, ya no de manera tan, digamos, pasivo, de manera, digamos, muy intuitiva, sino algo mucho más formal, con libros, con autores, con corrientes, con debates, como te comentaba. Así que sí, me ayudó bastante en la formación mucho más amplia. ¿Y en ello crees que ha influido tus compañeros, tus profesores, docentes? Claro, los docentes sí, los docentes bastante porque ellos son como que digamos, esa base que te dan ciertos libros o teorías o información para que uno empiece a llevar una formación en un curso, por ejemplo, en este caso la ética. Compañeros también, en cuanto a las opiniones que generan, los puntos de vista, sean buenos o malos o tal vez no tan exactos, pero aún así te dan como que esa sensación de hay algo mucho más atrás de que te motiva a seguir investigando. Cierta lesión de aprendizaje. Exacto. Y la pregunta 7. ¿En qué cursos o experiencias universitarias has tenido contacto directo con temas relacionados al código de ética? Creo que en temas, en el principal, cuando fueron temas de filosofía, temas de ética, de derecho, claro, por ejemplo, ahí como que empecé un poquito a ver los temas. Fueron cursos en los cuales fueron con casos, con debates, con casuísticas. Y como que por ahí empecé a ver el tema de la ética, de las situaciones, de los dilemas. Luego pasé a un punto de las prácticas o trabajos de empresas, que había cierta información que sí resultaba, como te comentaba, información es confidencial, Ajá, que nos dan esa facilidad por ser de San Marcos, por el trabajo, pero que en sí podríamos, entre comillas, filtrarlos o tener malas prácticas, que no queremos caer en eso. Así que estamos también, bueno, tuve el momento de las relaciones con empresas y ser bastante rigurosos con el tema de la información, de la data, de los permisos, credenciales, entre otros. Y bueno, actualmente que trabajo en la empresa de ISAP, pues también mucho cuidado con la parte de ética dentro de ya una empresa como trabajador. Claro, muy bien. Pregunta 8. ¿Crees que el currículo de tu facultad, o sea, lo que me refiero es al plan de estudios de la facultad, promueve una comprensión práctica del código de ética o se limita en un enfoque educativo? Ahí creo que difiero porque considero que sí se limita solamente lo educativo. Mencionan y se lleva con más rigurosidad en ciertos cursos, pero si vemos el plan de estudio completo, sí se llega a perder bastante. No hay cierto control, no hay seguimiento de, ok, hay una etapa 1, 2, 3, no, como que a la mitad del ciclo de la carrera universitaria como que se pierde mucho y el enfoque va a ser distinto. Así que sí, considero que se limita, tiene cierta limitante. Ok, entonces, ¿cuál consideras tú que sería el rol de las autoridades que plantean ese plan de estudio y los estudiantes? Uy, bueno, de parte de los directores académicos, por ejemplo, creo que es hacer un análisis de trazabilidad. Si bien cierto plan de estudio tiene un propósito, se plantea según ciertas directrices, es bueno corroborar si es que esa directriz aún se sigue cumpliendo, o si el objetivo de esta línea de cursos se ha logrado. Si es que sí, se continúa, si es que no, vamos a replantear. Creo que ese control, porque año tras año, pues el plan de estudios aún se mantiene constante, no mucha variación, pero entiendo de que falta cierto análisis detrás de... Y si es que ven que la parte ética, por ejemplo, no tiene la trazabilidad correcta o el impacto requerido en prácticas de los estudiantes, pues requiere una reformulación, un planteamiento distinto. Claro, incluso podemos verlo reflejado porque en primer siglo, si mal no recuerdas, teníamos ética y filosofía, creo, si no recuerdo, pero ahora no se ha visto más específico. ¿Qué me podrías decir al respecto de ello? Sería bueno tener algunos cursos o menciones en los que llevamos un curso de ética al inicio, que el contenido o las lecciones no se pierdan en el transcurso del ciclo, que sean mencionados, que tengan un espacio requerido para reforzar o mantener ese conocimiento, no que quede al aire y que bueno, aquí se acuerde sí, que no. Creo que se podría hacer un poquito más de hincapié y creo yo que es necesario por un tema de problemáticas actuales que vivimos en el Perú, la corrupción, por ejemplo, es un tema clásico, así que si no hacemos necesaria la formación o hincapié en la ética y la trazabilidad en el impacto del estudiante, pues las consecuencias se siguen dando. No digo que es el cambio general, pero es un primer paso. Claro, está bien. Y muy bien, muy buen punto de vista. Y con la pregunta 9, ¿cómo consideras que influye tu entorno cultural o social,
tales como los valores familiares, el entorno universitario y tus compañeros en la formación o en la forma que interpretas el código de ética profesional? Uy, bastante. De mi lado, por ejemplo, creo que me siento afortunado que mi familia sea de un contexto donde respetan mucho la ética, son muy guiados a una vida de virtud. Cuando estudié la ética ya en la universidad, de manera formal, me di cuenta de que muchas cosas que son correctas para la ética o digamos que son adecuadamente accionables, sí, mi familia se desarrollaba de manera implícita. Así que no tuve un choque, digamos, contrastante como otros Claro. compañeros, más bien fue una reafirmación de que el comportamiento de mi círculo más cercano era correcto, es adecuado, es, digamos, éticamente correcto, si se puede decir. Eso. En otros casos de compañeros sí hubo un cierto choque porque se dieron cuenta de que en su contexto más cercano, familia, amigos, no era así. Era todo lo contrario, con otra filosofía, con otro punto de vista. Sacar provecho del más vivo, de me aprovecho de aquí y de allá. Era otro Claro. contexto y me comentaron por ahí que sí tuvieron un contraste muy fuerte. Porque ellos sin darse cuenta se dirigían en esa tendencia, pero ahora que lo han estudiado en la universidad, pues ya no es así. Se dan cuenta de, ok, voy un alto y voy por otro camino. ¿Qué En es lo lugar de que seguir. quiero? Exacto. Ajá. Ajá. ¿Y qué me podría decir sobre tus compañeros, tu círculo universitario? ¿En qué sentido? ¿Cómo influyen en ti? ¿Cómo influyen para tu código ético? Bueno, sí, porque las prácticas, digamos, los trabajos, que dejan en las clases, las exposiciones, todo se desarrolla de manera, de manera más interna con los compañeros. Así que si es que ellos tampoco no tienen una comprensión del código de ética, pues las prácticas van a ser nulas en este sentido. Y también si no se alinean a tu filosofía También. o tu postura. Exacto, exacto. Pregunta 9. ¿Cómo consideras? Pregunta 10. ¿Has notado diferencias en la manera en que los estudiantes de la carrera de Ciencias Administrativas, que es tu caso, Derecho y Psicología, entienden los valores éticos profesionales? Sí, sí. He tenido la suerte de poder conversar con estudiantes de filosofía, de derecho, de economía, de corte, ingeniería, casi todas las facultades. Okay. Y la forma en la que ellos abordan un problema, una situación, un contexto, parte mucho de su formación. Un problema, digamos, empresarial, organizativo, que hay en el equipo. Del punto de vista de psicología, la marca del pensamiento, de la conducta, punto de vista de administración, de parte de la organización, comunicación. Así que sí, varía mucho, depende de qué formación tengas. Sin embargo, creo que algunas prácticas sí son muy coherentes, sí son muy transversales, independientemente de qué facultad seas o de qué carrera seas. Y entonces, ¿cómo podrías tú que los estudiantes, o en tu caso tú, cómo percibes o cómo haces tus valores éticos profesionales dentro de tu formación? ¿Cómo los llevo a cabo? Ajá. ¿Dentro de mi formación en el aula o en general? En general, dentro y fuera. Bueno, en el aula, en los trabajos, en mi equipo, por ejemplo, reconociendo a los compañeros que trabajan adecuadamente en grupo, luego en el trabajo académico, con la parte de los autores, las citas, por ejemplo, Claro. en lo profesional, en el tema de prácticas adecuadas de manejo de información confidencial, de datos de empresas, de personas, de contactos, de proveedores. Así que si intento, como ves, algunos ejemplos que te he puesto cortitos, Claro. manejarlo de manera integral. Porque, ¿qué sentido tiene decir? Yo practico la ética, el código de ética, solo en la universidad. Pero Claro. cuando salgo ya no. Soy otro. Exacto, exacto. Hay No vale, que no tener vale. cierta coherencia en la práctica en este caso, código de En ética. lo que uno dice y en lo que uno hace. Uno dice, uno piensa, uno hace y lo que uno siente. Claro, correcto, muy bien. La pregunta 11. ¿Consideras que el contexto cultural peruano favorece o limita la aplicación del código de ética en el ejercicio profesional? Buena pregunta. Una pregunta muy amplia. Sí, muy amplia y muy real, de hecho, porque sí, cuando uno, en mi caso, suelo manejar, Ya. cuando uno practica, aprende, te enseñan buen reglamento, sigue las normas y todo, pero cuando uno sale a la calle es distinto. Creo yo que el contexto en sí, en este caso de Lima, no sé cómo es en otras regiones, sí te limita bastante a seguir el código de ética. Creo que los principios por los cuales el comportamiento común de la mayoría de las masas aquí en Lima, bueno, que conozco la realidad, se basa mucho en el más vivo, en sacar provecho, Claro. en sacar ventaja en no importa si lastimamos a otra persona, como que va por esa tendencia. Y sí, limita mucho las prácticas porque es como que yo hago lo correcto, pero todo el entorno no.
y al final sales perjudicado por mantenerte firme a tus principios. ¿Y cómo crees tú que influye eso en ti? En mí influye, bueno, en decisiones, creo yo que es en el sentir empieza, porque no sientes que actuar de manera éticamente correcta es bueno, o es gratificante, o marca una diferencia, sino que es como que algo que haces por convicción, más no representa un cambio en la sociedad o un cambio en tu entorno. Es más, si lo aplicas, eres como que de los últimos que logra sus objetivos o sus metas, o siempre te sientes como que el último de la fila, por así ¿O decirlo. por qué lo hago? Ajá, el como te cuestionas, ¿por qué hago esto si la mayoría no lo hace? Creo que genera mucho esa sensación de disrupción, de que no encajo aquí, de que no soy parte de, porque me dirijo por un camino donde todo el mundo se dirige a otro camino. Como que nadas contra la corriente, creo que sería el ejemplo más Ajá, adecuado. sí. Tienes que nadas contra la corriente. Eres el pececito de distinto color. Sí, Elena Feliz. Pregunta 13. ¿De qué forma consideras que el pensamiento crítico te ayuda a interpretar y aplicar el código de ética en contextos reales o profesionales? Ok, no, bastante, bastante, porque el código de ética no va por el lado de yo sigo esta norma, sino Claro. yo lo interpreto, la situación, el contexto, lo interpreto, lo analizo y ahí recién pienso, ¿qué haría? ¿Qué hago con esta situación? ¿Cómo actúo? ¿Tengo mis capacidades? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿A quiénes perjudico? ¿A quiénes ayudo? Creo que el pensar de manera propia, un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, un pensamiento propio, personal, individual, tomando en cuenta también todo lo que aprenden esas personas, te ayuda bastante a entender la ética en todos los contextos posibles. No hay un manual que te diga, aquí está todo lo que vas a pasar en la Actúa vida, así. exacto, actúa así, no, no hay, es algo que uno va construyendo, que uno va actuando, y si actúa y se siente bien con lo que ha hecho, perfecto, pero si no, también puede mejorarlo, sea que actúe bien o actúe mal. Creo que es algo que se construye día a día, y una herramienta fundamental es el pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo me podrías tú decir que se basa tu pensamiento crítico? Por ejemplo, el mío, Buena. yo suelo pensar en las consecuencias. Ok. Si hago esto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a dar a puerta o qué es lo que, cómo me puede afectar a mí y a los demás? Ajá. En tu caso, ¿cómo es? Uy, ¿cómo se basa? Uh-huh. Creo que lejos de primero, se basa mucho en la acción, no tanto en la reacción. Ya. Si hay una situación, no busco reaccionar, sino primero accionar. Y para hacer ello necesito entender, observar, escuchar, usar mis sentidos de la situación. Una vez que ya capto todo el input posible, empiezo a hacer mis conexiones. Puede ser, por ejemplo, de causa-efecto, como mencionaste, Claro. puede ser una de las consecuencias, posibles soluciones, por ejemplo, los riesgos también que hay. Y una vez que analizo todo ello, busco la opción más adecuada, donde no perjudico a otros, tampoco yo salgo perjudicado, Ajá. donde también tome en cuenta mis capacidades, mis limitaciones, tal vez en cuanto al tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a riesgos también bastante. Con todo eso tomo la decisión. Trato de que todo este proceso, que te expliqué así a grosso modo, sea de manera rápida y ágil, por si la situación lo requiere. Si hay más tiempo, normal, lo tomo, lo analizo, pero hay muchas situaciones que donde me he visto donde hay que actuar rápidamente. Entonces tú dices win to win, ganar, ganar. Podría ser así. Si en caso, no tengo problema con que sea ganar, perder para mí, Claro. si es que la situación lo merita. Y que tampoco me perjudica de manera, no sé, Abrupta. exacta, abrupta o de manera mucho más profunda. Creo que hay ciertos, no siempre es ganar, ganar en todos casos. Ajá. Es también un tanto aprender a ceder, o hasta qué punto yo cedo ciertas cosas para que la situación se resuelva. Por ejemplo, el conflicto pues llega a buen puerto. Creo que por ahí también va la situación. Está bien. Pregunta 14. ¿De qué manera tus valores personales, como el respeto, la empatía o la solidaridad, influyen en tus decisiones y en la forma en que aplicas el código de ética profesional dentro de tu formación universitaria? Ok, en la universidad. De hecho, creo que facilita bastante ello. Yo, como te comentaba, soy una persona que desde antes que entré a la universidad, se fui con principios, fui educado con principios. Y también fui educado y seguí ese camino de principios Ok. por convicción propia. No me costó mucho desarrollar el código de ética de manera práctica en la universidad, porque esos conceptos de respeto, ¿de cuál mencionaste? Solidaridad Solidaridad, y empatía. empatía, los desarrollaba, digamos, día a día. Y entré a la universidad, me vi en las clases y no me costaba el desarrollar, digamos, las prácticas en base al código de ética, siguiendo sus principios, porque ya lo hacía antes, solamente que ahora era más consciente. Era, digamos, tenía en teoría, en los PDFs, en las prácticas, en los libros, de manera explícita lo que ella hacía.
pero no me costó mucho. Creo que me ayudó incluso a hacerlo algo mucho más sencillo, algo mucho más natural. Entonces, tú como estudiante actual del 10º, pero también a la par del 6º, Ujú. ¿cómo es que notas esa diferencia? ¿Y cómo crees tú que influyes en tus compañeros Uy, de entre ambos décimo y ciclos? sexto. Ujú. He visto que en décimo ciclo ya varios compañeros tienen una formación mucho más Claro, sólida, que ya han recorrido ciertos ciclos, ciertos ciertas cursos, etapas. etapas, y ya tienen consolidado su forma de pensar, de actuar. Algunos de sexto ciclo, por ejemplo, recién están descubriendo a sí mismos, recién están aprendiendo, recién están entendiéndose o entendiendo lo que hacen, lo que quieren. Así que por ese sentido, sentido como Yo, que va en un proceso de formativo. Intento en el primer caso, en el segundo caso de sexto ciclo, guiar. No digo que hagan lo que yo hago, pero claro. sí compartir lo que he hecho y que puedan aprender de lo que yo, como yo he actuado. En el caso de décimo, también va por ese lado porque hay algunos que no tienen esa seguridad, pero con quienes sí, pues también compartimos en un sentido de, ok, una persona me comenta un amigo, yo he actuado así, y yo le comento, ok, yo he actuado así. Y vamos como Ah, que comparando por qué lo hicimos así, qué fue nuestra forma de pensar, cuál fue la consecuencia de nuestra acción y si realmente fue la mejor decisión o no. Pero en un sentido más de compartir, de, entre comillas, de igual a igual por el tema del ciclo, ajá. de personas que sabemos que pasamos lo mismo tiempo de formativo y que tenemos un criterio más desarrollado. Pero también por el lado de compartir en ambos casos. Solo que en sexto ciclo va a un lado más de compartir para que aprendan, porque siento que aún no hay esa seguridad, esa convicción en su pensamiento. ¿Y cómo consideras que influye o suma a la experiencia laboral, la experiencia académica de Ujú. ambos ciclos? La formación académica de sexto y octavo Ajá, en el mundo laboral laboral. o la formación en el código de ética. Ajá, ¿Cuál de los dos? en el código de ética. Ok. Creo que una persona de décimo ciclo, un profesional en una empresa, reconoce cuando otro profesional ya tiene algo consolidado en el código de ética. ¿No? O si ya lo actúa, si ya lo lleva a cabo, si es práctico en ese sentido. También reconoce cuando una persona busca un trabajo, es un sexto ciclo, y aún no interioriza esa parte. Claro. Creo que le da Ujú. una persona que actúa en base a ética, reconoce cuando alguien también lo hace. Y si es de décimo y ya tiene consolidado el conocimiento o la práctica en sí, pues se da cuenta fácilmente de que puede ser constante aún así en el trabajo, dentro de la empresa. Si ven en una situación de un caso de un estudiante de sexto ciclo que busca una práctica pre y que ese conocimiento pues no lo tiene tan desarrollado, no lo practica tanto, aún está descubriéndose, también se da cuenta de ello y Ajá. puede identificar de que tal vez requiere una formación mucho más amplia en cuanto al tiempo para que esté listo y pueda entrar a la empresa. Creo que sí es un factor que determina, porque si colocamos todas las variables iguales, décimo y sexto, conocimiento, cualidades, Experiencia. capacidades de experiencia, y ponemos la ética como único valor diferencial, y como es algo que se reconoce, es algo que es fácilmente observable, es fácilmente analizable, es tan cotidiano que, que nos damos cuenta de cuando alguien actúa así y cuando alguien no, es un valor diferencial. ¿Y qué crees que serían con esas personas, con esos estudiantes que aún les falta descubrir o consolidar su código de ética? Ok, creo de que requiere más un análisis de introspección, requiere bastante criterio propio, requiere bastante, digamos, tiempo también. No es algo que se forma en un día, es algo que Ujú. requiere constancia, requiere práctica, requiere compromiso consigo mismo, si es que quieres ir por ese camino, claro. Si es que no, también lo puedes hacer. Es más que todo la opción, es la convicción de seguir un camino, en este caso guiado por el código de ética, va por ese sentido. Es algo más personal en todo caso. Está bien. Pregunta 15. ¿Has enfrentado alguna situación en la que tus valores personales entraran en conflicto con lo que establece el código de ética? Valores personales. No me he visto la situación por el momento, pero sí algunos compañeros que han trabajado en call center, por ejemplo, Ya, donde se les incitaba en la empresa ya. a usar datos de personas que no habían dado su visto bueno para que les hagan llamadas, por ejemplo. Aprobarlas, algo Exacto, así. como que toma esta cantidad de números, llámalos. Y fue como que me comentaron, pero ¿tenemos el permiso, su consentimiento? Ajá. No, pero igual hazlo. Hacemos tu trabajo. O sea, ciertas cositas que se priorizan mucho
el logro del objetivo, se prioriza mucho el cumplimiento de la meta, cosa que aprendemos en administración, en ser determinantes en tu propósito, pero quitas de lado la parte ética. Y bueno, chocaron en ese caso que me comenta, chocaron bastante entre lo que debo hacer contra lo que me están diciendo lo que debo hacer en el trabajo contra lo que debo hacer que siento que es correcto. Claro, y si no lo hago, probablemente exacto. me Me despido. despiden y me hacen el trabajo y me hace falta el ingreso, el dinero. Claro, como uno se ve acorralado. Exacto, se ve como que una situación o la otra no es favorable, pero ya depende de cada uno cómo toma la decisión. Sí ha habido casos, en mi caso personal no, felizmente, pero si aún así me pongo a pensar, y puede que pase, donde me ve la situación, yo prefiero ser fiel a mis principios porque puedo actuar mejor si yo me siento bien conmigo mismo. ¿Y a nivel académico, alguna situación? A nivel académico, bueno, creo que en investigación, más que todo, el de, oye, esta cita, sácatele, ponlo en la investigación o en el trabajo en la monografía, nadie se va a dar cuenta, el profe no revisa. Claro, no revisa, pero no estás que aprendes a hacer una cita adecuadamente, un trabajo adecuado al nivel de San Marcos. Y otro que... ¿Cómo te sientes? Exacto, te sientes como que, oye, creo que esto no me es lo correcto. Creo que sí, por ese sentido, me vi la situación de decir como que no, mejor lo hago yo mismo, o sea, que me tome más tiempo, pero prefiero eso, la honestidad de mis acciones, a sentirme mal por haber hecho un trabajo que no me merezco. ¿Y en tus compañeros has notado alguna reacción o cómo es que ellos lo están llevando? Bueno, hay casos y casos, hay quienes sí son más honestos, hay quienes no lo son y descaradamente hacen cualquier cosa con tal de ese 20, la nota del ranking, por ejemplo, hay quienes hacen cualquier práctica desleal a sus compañeros para que estén en primeros puestos o tengan la nota más alta en el examen, cualquier cosa. He visto de todo, un poco de todo, y creo que recae en uno mismo en analizarse si sigues esas prácticas o actúas según tu propia convicción. Y con eso damos paso a la pregunta 16. ¿Cómo describirías la formación ética que estás recibiendo durante la carrera universitaria? ¿Cómo describiría? Creo yo que bastante integral, bastante completa. Pierde un tanto la trazabilidad cuando pasan los hilos, como te comentaba, pero considero que es de calidad. Es de calidad, sí. Me gustaría que sea tal vez más amplia, más constante, más de... Creo que hay ciertos momentos en los cuales es muy teórica. Me gustaría que sea bastante más práctica, exacto, más de debates. Debates, claro, teniendo la premisa de que no es personal, de que es por el conocimiento, es por la situación, por el debatir el contexto, el problema. Que todo fluya. Exacto, no es que yo te ataco a ti, no, ataco las ideas que tienes que puedes mejorar. La persona como tú, integralmente, perfecto, pero las ideas de las que estamos debatiendo. Creo que en ese contexto sí me gustaría que se dé bastante las clases. ¿Qué dan más lecciones? Uno recuerda mucho lo que escucha, aún más cómo se siente. Así que en el debate hay muchas emociones que afloran, que hacen que el conocimiento que aprendes se te quede más. Okay. ¿Y algún curso que se esté inclinando para eso, a lo que tú quieres lograr? Décimo ya, no, difícilmente. Es más que todo teórico, práctico. Sigue siendo teórico en décimo. Sí, algunas cositas teóricas, más que todo práctico, pero muy poco enfocado a la ética. Sí, muy poquito. Y parece que ya van a terminar. Sí, muy poco. Creo que asumen de que ya está tan implícito que no requiere. Exacto. Uno ya sabe. Exacto, que no requiere, pero yo considero por prácticas que he ido compañeros que sí requiere por ahí una reforzadita, no quedaría mal. Un incentivo. Pregunta 17. ¿Cómo consideras que los cursos de ética o similares te han ayudado a comprender el propósito del código de ética profesional? Claro, todos los cursos que tienen que ver con pensamiento crítico, desde filosofía y ética, derecho, ¿cuál más tenemos? Lenguaje, pero de cierta manera inglesa. Claro, incluso desde antes de la academia, con la filosofía, por ejemplo. Hay ciertas partes que ves de ética que vienen en el examen de admisión. Claro. Así que sí, hay sí cursos que refuerzan o te ayudan a entender más el código de ética, tanto desde el punto de vista teórico como en práctica. Así que sí, hay bastantes puntos de partida, bastantes momentos de claves, por así decirlo. ¿Y cuáles crees que serían uno de ellos? El primer curso de ética y filosofía. Es así, primer día de la universidad, primeros días de la semana, es así, fundamental. Pero también sería bueno agregarlo para los últimos cursos que tenemos en los creo yo años. que requiere un reforzamiento, como que a la mitad y por ahí por adelante también requiere
cierto volver a tocar los temas. Entonces, ¿consideras tú que aún te falta comprender? ¿Consideras que se debería tener un curso para poder complementar, reforzar dicho código de ética y aprendizajes? Claro, considero yo de que el código de ética o la práctica del código de ética no es algo que uno aprende en un ciclo en curso, Claro. es algo que uno practica. Es algo que uno practica con acciones. Es algo que uno nunca deja de aprender, por consecuente. Así que sí, requiere, digamos, si se incluye en la formación oficial y formal en el plan de estudio, sería genial. Y si no, pues también requiere en cada uno también seguir investigando y buscando y aprendiendo de... Uno mismo. Exacto. Pregunta 8 y en relación a ello, ¿qué cambios propondrías para fortalecer la formación ética dentro de tu facultad Uy, buena pregunta. o de nuestra facultad? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno, lo que conversamos de que el curso reciba cierto seguimiento en el transcurso de los ciclos, porque se llega al principio, pero no creo yo que no hay un control. Actualizar la malla. Exacto, no hay un control de qué tanto impacto tiene ese curso en el transcurso de los ciclos, tanto en décimo como en sexto o en octavo. Luego también podría ser fomentar esos entornos de debate sobre situaciones éticas en el trabajo. Creo que a la mitad de la carrera ya vas viendo la parte de qué especialidad seguir y después qué prácticas pre consigues, qué situaciones podrías encontrarte en estos entornos que podrías pasar y cómo puedes actuar. Creo que también esa parte de debate, esa parte de interacción podría darse en las aulas, dentro de los cursos, sin agregar un curso más, sino implícita, bueno, de manera explícita, pero dentro de, creo que podría ir por ahí también la situación. Ok, está bien. ¿Y otra acción? Otra acción, tal vez ciertos círculos de debate, ciertos grupos de estudio, de análisis o de apoyo. Entiendo que la unidad de SEGO está encargada de temas de prácticas pre, por tal vez formar un taller o charlas sobre en el trabajo va a pasar situaciones tal, como actuarías de manera ética, según el código de ética, por ejemplo. Podría ser así. También. Ajá. Y justo hablando de Cerceo, ¿cómo crees tú que el impacto de dicha organización radica en nosotros? Y eso SEO, bastante. Creo que y el código de ética. el punto de prácticas pre es un punto clave que todos vemos en cierto momento de la carrera. Y Cerceo pues es ahí el agente principal que promueve ello, el tema de las constancias, certificados. Si es que de una manera Cerceo podría alinear sus acciones eh, con, digamos, charlas, talleres sobre el código de ética en el trabajo, en las prácticas pre, dentro de, con casos de éxito, situaciones, claro, comentarios, debates, sería un punto muy crucial en la formación de los estudiantes, para que no lleguen al trabajo y pase la situación en la que no sepan cómo actuar, sino que ya llevan con todo un background detrás de. Entonces, muy atrás que el CERCEO nos da las 10 horas por cada voluntariado, por cada compositoria que hagamos. ¿Consideras que tiene un impacto detrás de influir nuestro código de ética? Claro, tiene eso porque es una práctica, es un, digamos, de manera indirecta. Indirecta, ajá. Y creo que José agarra esa parte indirecta porque se puede alinear muchísimo con una IOE. Una IOE es la que ve todas las prácticas, todo el tema de prácticas pre. Así que sí, ese conocimiento de los equipos que trabajan juntos con empresas para RCU, horas de residencial, de parte de CERCEU, pasa ese conocimiento, esas casísticas, esos casitos pasan a una IOE y una IOE se encarga de hacer los talleres que te comento. Entonces sí tendría mucho más impacto, mucho más esfuerzo. Potenciarlas. Exacto. En relación a lo que han trabajado los estudiantes. Así es. Ok, muy bien. Pregunta 19. ¿Cree que existe una conexión clara entre las leyes o normas profesionales y el código de ética de tu carrera? Clara, sí que he sentido explícitamente. Ajá. No he visto, en todo caso desconozco si está de manera explícita, pero no he visto algo. Desconoce, sí, se podría desconozco. decir. Está bien, vale ser sincero. Pregunta 20. ¿Podría mencionar un ejemplo donde la normativa legal y el código de ética se complementen o entren en conflicto? Uy, normativa y código de ética. Un caso. Puedes tomar como ejemplo los tantos casos que pasan en el Perú, como por ejemplo la corrupción. Ok. Aunque normativa, es que, a ver, una ley mencionas. Ajá, normativa legal. Normativa legal. Que contraste con el código de ética. Por ahí creo que en su momento pensé en una,
sí, sí tenía el caso. A ver, ¿qué tipo de ley podría ser? Em, ¿Algún tipo de ley que hayas escuchado, que hayas leído? ¿Yo? Ajá, Ahora, último que escuché en las noticias sobre la aprobación de la AFP. ya. Ya, esa podría ser, que sobre que se le ha permitido el retiro de todos los profesionales o trabajadores. Pero, ¿cómo es que impacta con el código de ética de nuestra carrera, ¿no? Ok, creo que ya tengo el ejemplo. Si no me equivoco, en la pandemia hubo bono a las Ya, familias por que requerían asistencia económica en la pandemia. y no podían trabajar. Ajá. Exacto. Sin embargo, había muchas prácticas que no siguieron el código de ética porque se compraban televisores. Mm, Ajá, lo usaban para gastos, digamos, secundarios, no no primarios. primarios. Exacto. Pero yo de que ahí es clarísimo como la normativa indica que tú, a cada persona, familia que necesitan se le da un bono, pero ya recae en cada uno si lo usa con esa finalidad o no. Y es que ahí se ve reflejado el código de ética. Exacto. Pero ya sería de un ámbito personal Claro, más personal. que En el ámbito profesional. profesional no he visto tantos contrastes, de hecho. No que yo esté al tanto de. Ajá. Ya, está bien. Pregunta 27. ¿Qué principios éticos universales como la justicia, la equidad y la responsabilidad consideras esenciales para el ejercicio profesional de tu carrera? Entre los tres, Ajá. justicia, equidad, Y responsabilidad responsabilidad. ¿Con qué finalidad? para ejercer. Ejercer justicia, equidad, responsabilidad. Creo que yo parto de la responsabilidad para ejercer la carrera profesional porque uno es profesional entiende de que no solamente carga con su propia responsabilidad o peso, sino también con la organización o el equipo Ujú. que compone la empresa. No eres solo tú. Exacto, ya dejas de lado, digamos, individual, nos pasas a ser consciente de que tus acciones, tus respuestas, tus inacciones también impactan en un equipo de personas, impactan en el mercado, impactan en el público, en el consumidor. Puede ser acciones como no verificar que algo esté adecuadamente rotulado o, digamos, ser negligente en una práctica de control de un producto, por ejemplo, alimenticio, que cause Ujú. daño a más personas. Así que sí, uno aprende a que cada acción dentro de la empresa como profesional tiene impacto. Ok. Pregunta 22. ¿De qué forma los principios universales, tales que tú te riges en la responsabilidad, ¿Okay? se reflejan en el contenido del código de ética de tu carrera? Uy, o sea, ¿cómo la responsabilidad influye en el código de ética? Ajá. Creo que inicio de la responsabilidad de uno mismo, la responsabilidad como tienes como persona, con tus derechos, tus deberes, por ejemplo. O en la universidad, tu responsabilidad con los cursos, con el conocimiento que aprendes, con la responsabilidad en cuanto um, ¿qué más puedo decir? La responsabilidad en cuanto a los trabajos que entregas, a que si ellos son adecuadamente elaborados o no. Ujú. Creo que por ahí va el sentido, cómo esta responsabilidad influye dentro de la universidad. Entonces tú dices de que si bien los códigos de ética profesional de nuestra carrera ya están establecidos, Uh -huh. van a depender de cada uno, va a depender de ti. Exacto, claro, porque al final el código de ética no es algo que, digamos, uno lo acate por coacción. Podría hacerlo, Ajá. Pero no pero es todos los no casos. es todos los casos y no es tan sostenible. Digamos, por coacción es cuando alguien te obliga a hacer algo o por la fuerza, porque eres estudiante, yo te digo, ok, léete esto, actúa así, Claro. no podría ser tan sostenible, porque uno actúa en base a su convicción, en base a sus principios, sus valores. Así que si dentro de mis principios fundamentales universales. Está la responsabilidad, está el respeto, está la equidad. Yo actuaría en base a esos principios. ¿Alguna experiencia personal que me podrías contar? Bueno, como te comentaba al principio, siempre he sido de valores, así que no me ha costado tanto llevar a cabo estos principios éticos, por ejemplo, el código de ética. No me ha costado tanto, sea en el tema de los trabajos adecuadamente redactados, adecuadamente citados, o de respeto con otro compañero, por ejemplo, que tal Ujú. vez en clase no coincidimos en opiniones, pero acaba la clase, acaba el debate y ya hay cierto respeto, cierto saludo, cierta cordialidad que se mantiene. O con el docente, que tal vez no coincidimos en el tema de puntos de vista,
de, o cómo lleva la clase adecuadamente, pero eso sí lo Claro. respeto en cómo él lo gestiona y aprender de por qué lo hace así. Y tal vez algún tipo de recomendación que yo le doy, pues después de clase en privado se le hace. Pero sí ha habido situaciones en las que, digamos, me he guiado en base a ello dentro de la universidad. Ok, está bien. ¿Y cómo has solucionado o enfrentado dicha situación? Bueno, parto del respeto. Ujú. Siempre considero de que no podemos estar, digamos, con todos bien, porque somos humanos, Claro. las personas. Así que hay ciertas discordancias, hay ciertos, digamos, roces. Trato de manejarlo con mucha serenidad, de que la emoción no gane, que la reacción no gane la acción, y luego buscar el momento óptimo para conversarlo, siempre con respeto, siempre con las palabras acertadas, asertivas y no asertivo, y comunicando de manera eficiente lo que quiero decir. Justo me acabas de hacer acordar, Está bien. hay una situación en la que un docente me puso tardanza en el Ya. Zoom, solo a mí, Solo y a ti. solo a mí, Ya. y a nadie más. Y yo como que intuía que tenía algo en contra mía. Así que, porque también hacía ciertos comentarios, ciertas bromas, que para él como que puede que sea sentido del humor. Yo no compartía. Pero Ya. tampoco me hago tanto problema por ello, si es que prefiere llevar su broma por ese lado. Al final de la clase le dije, profesor, podemos conversar un momento. Dijo, sí, Jean Paul, dale. Le digo, yo a usted lo respeto como docente. Valoro mucho su cátedra, su clase. Me gustó mucho la parte de interacción que hizo el día de hoy porque vi opiniones que yo nunca había pensado. Ajá. Y por ese lado lo admiro bastante. Sin embargo, hoy día había algo que no me gustó tanto, que era que en la lista del Zoom me puso tardanza a mí, pese a que yo llegué temprano. Y solo a mí. Y por ahí intuyo que también va por el lado de las bromas que hace, comentarios que Claro. hace, que Ya. si es así como sentido del humor, lo entiendo. Pero a mí no me gusta tanto y preferiría que lo haga menos o yo no lo haga. No porque, digamos, se den el rechazo, sino porque no me siento tan cómodo y aprendí mucho a expresar lo que siento. Así que agradecería mucho que por ese lado pues ya no haga tantos comentarios. Y por otro lado, si me puso tardanza, siempre explicar por qué. Y igual no es nada en contra, no estoy reclamándole nada, solamente estoy expresando, porque es lo que no he entendido de su accionar. Y me dijo, ah, no, por ahí me confundí, que no sé qué, que esto. Ah, Ya perfecto, igual no hay ningún problema. Sí, le dije, si algo que le incomoda de mi comportamiento, de cómo llevo la clase, o mi opinión o algo, me lo puede decir en privado. No hay ningún problema, estoy abierto a conversar. pero está bien. Más bien, son muy pocas las personas que expresan sin temor sus sentimientos, lo que piensan y lo que dicen. Y con la manera en cómo tú lo hiciste, refleja mucho de tu persona, refleja mucho de tus pensamientos, posturas y también valores. Y me agrada mucho también eso. Vale, muchas gracias. ¿Crees que existe, entonces, en relación a ello, crees que existe una conexión clara entre las leyes o normas profesionales y el código de ética en tu carrera? Sí, de hecho creo que están alineadas. Igual en lo que respecta a ética siempre hay situaciones, dilemas, en las cuales una ley o normativa pues entra en conflicto, pero por lo general considero que sí estaría alineado. Entonces, ¿qué me podrías decir sobre el contexto cultural? ¿Crees que los principios éticos universales deben adaptarse al contexto cultural peruano o mantenerse como estándares globales? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, wow. No sé qué. Sí, 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 es una buena pregunta porque es que considero de que en cierta medida deberían ser adaptados. Es que, a ver, si adaptamos principios universales al contexto peruano, estaríamos perdiendo cierta universalidad de los Claro. principios. Ajá. Y si los mantenemos universales, podrían no ser tan aplicables en el contexto peruano. Así me dejo entender. Ajá, sí. Así que creo de que es una pregunta a debatir. A ver, yo Entonces, considero que en cierta medida, para efectos más específicos, deberían ser adaptados al contexto peruano sin perder su lineamiento, sin perder haciendo la acotación de que se está haciendo justamente eso, se está adaptando, pero que puede ser igual trazable en otros contextos, que no pierde ese efecto de universal. Podría ser así, tal vez, con muchas pinzas, porque se cae en nuestra realidad peruana. exacto, exacto. Es como que se aplica aquí, pero ojo, estamos haciendo la adaptación, que ese principio también puede cubrir muchos más aspectos, muchos más contextos en común, que no solamente es aquí en lo peruano. Podría ser así. Está bien. Ujú. Pregunta 24.
¿Qué acciones o prácticas institucionales observas en tu facultad que promuevan el conocimiento o cumplimiento del código de ética? Prácticas en la facultad. En la ¿De facultad. parte de los docentes o de parte de directivos? Ambas. De ambas. Pero empecemos con la parte directiva. Ok. Creo que siempre están dispuestos a seguir lineamientos éticos. No he visto, digamos, un directivo, sea decano, director de escuela, académico, que se salten esos criterios. Ya. Siempre valoran y reconocen cuando uno actúa de manera ética, cuando va a conversar con ellos en la oficina, cuando se acerca. Hay cierto respeto. Hay bastante reconocimiento en ello. No sé si lo promueven de manera explícita, pero al menos en sus prácticas diarias, de manera implícita sí te reconocen cuando uno Claro, va. a través de los protocolos, ¿no? Exacto, Que se debe de exacto, siguen realizar. los protocolos. De parte de los docentes, algunos que son mucho más, digamos, hacen hincapié, chicos, actúen así, chicos, digamos, si en una situación pasa esto, hay formas de llevarlo a cabo, actúen de esa forma y ello, pero considero de que no es tan constante, serán unos cuantos, 5 docentes, 5 u 8 docentes. La mayoría asume que ya es algo tan integrado y se enfocan netamente en el curso, en el tema. O muchos que, como en tu caso, como te pasó con el profesor, Ajá. que se desvían y se van Sí, más de la mano sí, o sí, de la sí, confianza con el estudiante. exacto, sí, Está sí, es bien. cierto, es muy cierto. Ahí también se ve reflejado el código de ética. Ajá. O más bien dicho, se ve reflejado las faltas del código de ética. La falta de código de ética, exactamente. Pregunta 25. ¿Consideras que la universidad fomenta una cultura ética mediante sus reglamentos, actividades o liderazgo del docente? Mediante 3 puntos mencionaste. Reglamentos, Ya. actividades y liderazgo del docente. Del reglamento, sí. Ya. Eso sí. Puede mejorar también. Pero Porque sí está estipulado, ¿no? Exacto, Pero está estipulado. Eso es bueno, eso es muy bueno. Es un buen punto de partida. Por el tema de las actividades, hay actividades que sí, hay actividades en mayor medida que sí, que no. Pero sí está, digamos, siguiendo el lineamiento, que está explícito, el primero. Y en cuanto a los docentes, ahí ya se pierde bastante. una gran Sí, línea. hay una gran brecha, hay un gran abismo en la cual no llega en todos los docentes a concretarse esas prácticas, por ejemplo. Sí, porque depende mucho también del docente, qué formación tiene, si realmente lo aplica por convicción, Le o si nace le nace, enseñar. exacto, Claro. o lo sigue. Creo que ahí hay muchos matices, pero hasta cierto punto considero que sí se mantiene. Ya cuando pasa a un segundo plano de un agente secundario como el docente, ya pierde bastante el impacto. Entonces dice que contribuyen muchos factores. Exacto. Okay. Y por último, pregunta 26. ¿Qué iniciativas institucionales consideras que podrían fortalecer el conocimiento y la comprensión del código de ética profesional entre los estudiantes de nuestra facultad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo de que sería bueno, ni bien inicias la carrera universitaria, que se haga una inducción, el código de ética, que en mi caso no se tuvo, pero sería bueno como que tenerlo presente como un manual, como algo constante que vas a ver en todas las carreras. Primero universidad y aún así lo ves aplicativo. Claro. Eso, primer punto. Luego, hacer énfasis en los cursos, primeros ciclos, que ves con ética, filosofía, derecho. Tercer punto, creo que una IOE tiene un impacto grande porque ve el tema de las prácticas pre. Podría enfocarnos también en el tema de la ética. Es el puente Exacto. entre el estudiante y ya egresado. Así es, exacto. Tanto egresado y también para prácticas pre. Creo que también sería muy bueno. Y hablando de egresados, sería bueno también ese feedback retroactivo en el tema de egresados que nos ha vivido en la empresa o en su trabajo sobre situaciones éticas, dilemas éticos y qué nos puede recomendar. Creo que también va por ahí el plan que te comento. Muy bien, Jean Paul. Agradecerte ante todo tu tiempo, dedicación y valorar tu sinceridad por esta entrevista de más de 48 minutos exactamente. Agradecer de antemano al público que nos está viendo. Saludamos. Y también muchas gracias nuevamente, Jean Paul. Gracias a ti. Gracias.